Muy buenas de nuevo, chicas y chicos. En este nuevo vídeo vamos a trabajar el arte barroco, ya concretamente en España y en Andalucía. Conoceremos cuáles son las características más peculiares de este estilo en nuestra región, así como los principales autores y obras en este periodo. En esta imagen que podéis observar, he seleccionado las características generales que se aplican al barroco en España y en Andalucía. Una de esas características, muy destacada, sería el empleo de materiales pobres en muchos de los edificios, puesto que el siglo XVII es en España un periodo o un siglo de declive económico y también político. Así que ya no hay tanto dinero para construir edificios en piedra. Se va a hacer muchísimo uso del ladrillo, por ejemplo. Vais a ver en muchos pueblos que las fachadas de las iglesias se hacen en piedra, pero realmente el interior y la mayor parte del edificio está construido en ladrillo o incluso madera, solo que el interior se va a decorar con yeserías y con preciosos retablos dorados como el que tenéis aquí a la derecha, que es el de vuestra iglesia, de la iglesia de Nuestra Señora del Socorro. Ahora hablaremos un poquito más de este retablo. Otra característica, como podéis observar también en la imagen, es la enorme abundancia decorativa que ya hemos dicho sirve para compensar el hecho de que se usen materiales pobres en el interior. La siguiente característica sería la búsqueda de una mayor expresividad. Eso se va a encontrar especialmente en las obras pictóricas o escultóricas. Y finalmente, el predominio de la temática religiosa. Dijimos que España era uno de los países católicos y en el barroco de los países católicos va a destacar el uso de este estilo como un medio para conseguir que los fieles, que los cristianos, continúen siendo firmes en su fe. Con el barroco se pretende impresionar a los creyentes y acercarles a Dios. A la izquierda he seleccionado una imagen que corresponde a un estípite. Si observáis, se parece bastante a una columna, pero no es exactamente una columna. Aquí vemos la diferencia más importante en el lugar que debería corresponder al fuste. En vez de fuste, tenemos una superficie mayormente troncocónica, es decir, como si fuera un cono invertido, roto por la base, cortado por la base, y que sirve como soporte para algo, ya sea mueble o inmueble. Es decir, ya sea un objeto como una mesa, ya sea la estructura de un edificio. En la parte superior del estípite sí vemos un capitel que deberíais reconocer. Recuerdo que el capitel sería la parte superior y si os fijáis, este capitel tiene unas hojitas de acanto en la base que luego terminarán en volutas en la parte superior. Se trataría de un capitel compuesto. Bueno, como decía, es compuesto porque fusiona dos tipos de capiteles que ya conocéis. El corintio, correspondiente a las hojitas de acanto, y el jónico, correspondiente a las volutas. Bueno, en definitiva, el estípite va a ser un elemento arquitectónico muy empleado en el barroco, especialmente a partir del siglo XVII y muy especialmente en el barroco español y andaluz. Volviendo a la imagen de la derecha, este retablo, como ya decía, es el retablo de la iglesia de Nuestra Señora del Socorro en vuestro municipio, en Madolatosa. Es un retablo que procede de otro municipio vecino. Proviene de Estepa, de una antigua iglesia cuya mayor parte se perdió en el siglo XIX con la invasión francesa. Procede del convento de la Victoria. Y no proviene de Estepa por algo casual, sino porque Badolatosa se inscribía dentro del marquesado de Estepa. Era una villa que se incluía dentro de ese dominio territorial. Vamos a intentar extraer algunos de los elementos típicos del barroco en vuestro retablo. Si comenzáramos a comentarlo, empezando por la base, diríamos que este retablo se divide en varios pisos. El más bajo de todo
sería el sotabanco, esta parte de aquí de la base, que está decorada con azulejos. Sobre el sotabanco tenemos el banco o pradela, que es justo donde está el sagrario. Y sobre este banco o pradela tenemos el primer cuerpo del retablo, que llegaría hasta aquí. Sobre el primer cuerpo del retablo tenemos el segundo cuerpo del retablo, que termina en un ático. También podemos hacer otra división, que sería primera calle del retablo, calle central del retablo y calle lateral derecha del retablo. Bien, en cuanto a la decoración que aparece aquí representada, si os fijáis, este mismo motivo que hemos visto antes, el estípite, lo encontramos a cada lado de la calle central. Aquí tenemos un estípite y aquí tendríamos otro estípite. En la calle central nos encontramos una hornacina en la que se encuentra la figura de la Virgen del Socorro, realizada por el escultor Buiza, un escultor sevillano que trabajó en la segunda mitad del siglo XX. Sobre el primer piso nos encontramos un entablamento. En la parte central, este entablamento adquiere una forma extraña. Si os fijáis, va mezclando líneas rectas con líneas curvas. A esta conjunción de líneas se le llama perfil mixtilíneo, que, como ya digo, hace alusión a esa mezcla de líneas curvas y rectas. También vemos que todo está decorado, sobre todo ya en el cuerpo superior, en la zona del ático, vemos como hay otra hornacina muy decorada con formas vegetales, que ya vimos en la presentación anterior, que es un elemento decorativo muy típico del barroco, así como las volutas. En esta hornacina parece que tenemos la imagen de un ecce homo, es decir, Cristo presentado al pueblo. Finalmente, señalar otro tipo de decoración en la parte superior del retablo. Por ejemplo, aquí tendríamos guirnaldas, así como volutas y, de nuevo, formas vegetales. Todo el retablo, aunque esté hecho en madera, está totalmente recubierto de pan de oro, con la finalidad de engrandecer el retablo y darle una apariencia más vistosa y mucho más rica. Hay que tener en cuenta que en este retablo se sitúan imágenes de Dios y de la Virgen María, y que por tanto a la divinidad hay que asociarle los elementos más ricos posibles. Dicho esto, finalizo la explicación de esta diapositiva, esperando que hayáis aprendido un poquito más de vuestro propio patrimonio histórico. En la siguiente diapositiva tenéis dos magníficos ejemplos de la arquitectura religiosa española del barroco. Concretamente la fachada de dos principales catedrales de nuestro país. La fachada de la izquierda corresponde a la Catedral de Santiago, donde teóricamente se encuentran los restos del apóstol Santiago, representado también aquí arriba, en pequeñito. Se trata de una portada ricamente decorada al estilo barroco, generando gran cantidad de contrastes de luz y sombra, como podéis ver en cada una de las calles, y que al realizarse esta fachada sobre la ya antigua catedral románica, pues terminaría transformando el aspecto del edificio en su totalidad. A la derecha, en la otra imagen, tenemos la fachada de la Catedral de Granada. Nada que ver con la anterior. Esta es una fachada muchísimo más clásica, nos recuerda en su forma bastante al Renacimiento, pero que en sus dimensiones o en la profundidad de los arcos, pues Alonso Cano, su arquitecto, terminó creando de nuevo un contraste de luces y sombras, además de por las dimensiones, que cumple las características del arte barroco. Si bien también es cierto que buena parte del muro queda libre de decoración, aquellos lugares en los que se encuentra esta decoración es sobrecargada al estilo barroco. Si bien todos los ejemplos que hemos visto anteriormente de arte corresponden a arte religioso, ahora vamos a ver
ejemplos de arquitectura de carácter civil. En este caso tenemos en la pantalla la Plaza Mayor de Madrid, una gran plaza que se abre en el interior del casco urbano de la capital de España en el siglo XVI y terminándose en el siglo XVII. Entre las funciones de estas plazas se encontraba la de ser la sede del mercado o, por ejemplo, era el principal espacio político, ya que en estas plazas se solían situar los edificios municipales más importantes. Era también un espacio de festejos, de solemnidades, era el lugar donde se realizaban las corridas de toros, porque en el siglo XVII y XVIII no existían todavía las plazas de toros. Estas se crean por primera vez a finales del XVIII. Los autos de fe, es decir, esos juicios que realizaba la Inquisición, juicios públicos en los que se acusaba a aquellos que pecaban, que eran acusados de ser herejes, de ser brujas. Aunque hay que señalar que realmente los que finalmente eran condenados no eran quemados en la hoguera, precisamente en esta plaza, sino que ese acto se reservaba para otros espacios conocidos como braseros, lugares más discretos. En esta imagen tenemos otro ejemplo de Plaza Mayor distinta a la anterior, en este caso es la Plaza Mayor de Salamanca, que corresponde a Alberto Churriguera. También he señalado un ejemplo de Plaza Mayor andaluza, en este caso sería la Plaza Ochavada de Archidona, un municipio que se encuentra al norte de la provincia de Málaga. Aquí he señalado otra imagen en la que se ve cómo incluso a día de hoy, ya que Archidona carece de plaza de toros, se siguen realizando corridas de toros, especialmente en feria. En esta nueva diapositiva vemos dos magníficos ejemplos de arquitectura palaciega. Arriba, el Palacio Real de Madrid, abajo, el Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia. Bien, recuerdo que los palacios son un ejemplo de la magnificencia del monarca, es decir, el rey es la persona más poderosa del reino y como tal tiene que demostrarlo en su residencia. El barroco va a ser el estilo favorito de los reyes en la Edad Moderna, ya que con su magnificencia, con su suntuosidad, con su elegancia, con la gran cantidad de decoración que le va a acompañar, va a reflejar muy bien el poder y la grandeza del rey. Concretamente, el Palacio Real de Madrid es mandado construir por el primer rey de la dinastía de los Borbones en España, que es Felipe V, descendiente del rey Sol de Francia. Así que este palacio va a tomar el ejemplo del Palacio de Versalles, que ya lo vimos en la presentación anterior. Sin embargo, a los reyes les gustaba tener varias residencias, así que en las proximidades de Madrid, concretamente en Segovia, también crearán otro palacio que, como puede verse en la imagen, viene acompañado por unos magníficos jardines de inspiración francesa. En Andalucía tenemos también ejemplos de arquitectura palaciega, como es el caso que vemos en esta imagen del Palacio del Marqués de la Gomera en Osuna. Si os fijáis, la portada aparece ricamente decorada con columnas salomónicas en el piso superior, mientras que la cornisa del edificio se retuerce, se rompe, se quiebra, generando estos perfiles tan propios del barroco. En la imagen superior vemos otro edificio muy significativo para nuestra comunidad, ya que se trata de la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. Aunque es un edificio muy antiguo, edificio barroco ubicado en la ciudad de Sevilla y que pertenece a los siglos XVII y XVIII. Realmente se construyó para ser la sede de un colegio seminario que pretendía enseñar a los niños huérfanos a ser pilotos y emplearlos así en los barcos que iban a América. Los perfiles mixtilíneos, la tupida decoración de fustes y muros, o por ejemplo este ático con volutas, nos hace ver que se trata de un edificio barroco. Pasamos ahora a describir la escultura en el barroco español y andaluz.
Como característica principal hay que señalar que se va a centrar sobre todo en el tema religioso, realizándose tallas o imágenes de Jesús, la Virgen María o diversos santos. Como soporte se va a usar la madera, es decir, este va a ser el material usado por excelencia, pero madera policromada, lo cual quiere decir que se pinta. A esto se le llamará imaginería. También destaca el realismo y el dramatismo propio del barroco. El realismo se manifestará en las expresiones de la cara, al igual que el dramatismo, que manifestará el dolor, el sufrimiento por la situación padecida por el representado. En España destacan 3 escuelas escultóricas: la castellana, la andaluza y la murciana. En la imagen que tenemos aquí vemos un ejemplo de imaginería castellana. En concreto tenemos al Cristo yacente. Es un Cristo que ya ha sido bajado de la cruz, que ha fallecido y que aparece representado con enorme patetismo, con enorme dramatismo. Eso significa que manifiesta en su cuerpo los rasgos de la tortura y del sufrimiento padecido, así como puede verse también en su rostro, dando mucho realismo y mucho detalle a la sangre que chorrea por su frente, por su nariz, por su boca, por su pecho, la sangre que emana también de la herida que se le realiza en el costado, clavándose una lanza, las llagas de las manos, las heridas en las rodillas, que manifiestan cómo Jesús se tropieza cuando llevaba la cruz y se destroza la carne, las llagas de los pies, etc. Esta es una de las características de la escuela castellana, ese enorme dramatismo, patetismo o sufrimiento. En el caso de la escuela andaluza, el realismo se suaviza bastante, con escultura que se centra en la belleza de los rostros, de las figuras, y si hay dolor, si hay dramatismo, este es mucho más contenido, como por ejemplo el dolor que sufre la Virgen María al conocer la muerte o futura muerte de su hijo. Aquí hay un sufrimiento, pero está contenido. Aunque llora, no expresa con excesivo realismo ese dolor. Son esculturas, por tanto, de líneas suaves y de rostro sereno, que recuerdan más al Renacimiento que al Barroco. Por último, he señalado un ejemplo que mezcla muy bien la arquitectura y la escultura. Concretamente, este es el retablo del altar mayor de la iglesia del Carmen en Antequera. Más barroco imposible, le falta estar dorado. No se pudo dorar. No se sabe si al final es que faltaba dinero o que era tan bonito así que decidieron dejarlo de esta forma. Decenas de angelitos decoran todo el retablo. Un retablo en el que encontramos estípites, como por ejemplo podemos verlos aquí, en el que encontramos volutas, decoración vegetal por todas las calles y entre calles, perfiles mixtilíneos, como los tenemos aquí, medallones, e incluso, para exaltar el barroquismo y el exceso decorativo, vemos cómo el propio retablo, desde el ático, se desborda del mismo y termina inundando la cúpula del presbiterio. En lo que respecta a la pintura, es necesario destacar varias figuras, entre ellas la de José de Ribera, un pintor valenciano que realizó obras tanto de temática religiosa como de temática laica, en este caso con representaciones de personas humildes. A la izquierda vemos un ejemplo del primer tipo, temática religiosa, en el que concretamente se representa el martirio de San Felipe, persona que aparece justo en el momento previo a ser crucificado. Se ve como sus brazos están atados al travesaño y se procede a su elevación a la cruz. En este cuadro aparecen numerosas líneas diagonales propias del barroco,
como por ejemplo esta, como por ejemplo la de las cuerdas, los brazos de la persona que lo está elevando, etc. Estas líneas, recuerdo, rompen la simetría que se daría en otros estilos como el Renacimiento. Además, este pintor será considerado el Caravaggio español. Le decían también el Espagnoletto, ya que él trabajaba en Italia y en italiano Espagnoletto significa españolito. Y ya le pusieron ese mote porque era muy pequeñito de estatura. En el cuadro de la derecha, el Espagnoletto representa a la famosa mujer barbuda. Una mujer que probablemente debió tener un problema hormonal que le daba ese aspecto físico. Aquí aparece con su marido. Era muy típico en la época, pues, hacer cuadros de curiosidades con gente no normativa. Como característica propia del barroco, aparte de la representación realista de los rostros y de la situación cotidiana, tenemos el claroscuro y el tenebrismo del cuadro. Otro autor importantísimo será Francisco de Zurbarán, famoso por usar el claroscuro en sus bodegones, pero también en sus pinturas de santos y monjes. A diferencia del anterior, el realismo en los rostros de los representados es algo más contenido, son formas más suaves, pero es un experto en el uso del claroscuro y del tenebrismo, como vemos en la imagen de la derecha. También destacar la figura de Bartolomé Esteban Murillo, famoso por la representación de vírgenes conocidas como inmaculadas, vírgenes triunfantes, sobre una media luna, y la presencia también de niños en su obra. Si os fijáis, son temas más dulces, los rostros son serenos, expresan situaciones tiernas, los colores son más alegres y por eso Murillo en la época era muy apreciado y muy querido por aquellos que demandaban su arte. Mientras que en la Inmaculada vemos temática religiosa, en Los niños comiendo fruta vemos una temática realista que representa una escena de la vida cotidiana. Este tipo de cuadros nos ayudan a comprender la sociedad de la época, ya que vemos cómo se vestían, qué tipo de ropajes usaban, si eran pobres, si no lo eran, cuáles eran sus costumbres, sus hábitos gastronómicos, etc. Por último, pero no menos importante, debemos señalar la figura de Diego Velázquez, uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. Este pintor se formó en Sevilla, se trasladó a Madrid y allí trabajaría como pintor de la corte del rey Felipe IV. Practicó muchísimo el retrato, como vemos en ambas imágenes, concretamente en la de la izquierda, vemos cómo además se representa una escena con cierto carácter costumbrista, puesto que está representando una escena de la vida cotidiana. Es el aguador de Sevilla. Aguador es aquella persona que tiene por oficio vender o llevar agua. En este cuadro vemos el realismo en los retratos, el naturalismo, pero también efectos lumínicos de claroscuro. Sin embargo, vamos a centrarnos en este otro gran cuadro que todos conoceréis, puesto que se trata de las meninas. Meninas por el hecho de que algunas de las figuras aquí representadas son las meninas o damas de compañía de la princesa o infanta Margarita, que aparece aquí representada. En este cuadro, Velázquez se recreó con los efectos lumínicos, haciendo que la luz incidiese sobre todo en las figuras que aparecen en el primer plano, como vemos aquí. Estas 6 figuras son las que más iluminación reciben por parte de la luz que atraviesa esta ventana que queda fuera del cuadro. A medida que nos alejamos, vemos cómo las figuras atrás representadas o los espacios atrás representados reciben menos cantidad de luz. Todo eso da mayor sensación de perspectiva gracias al degradado del color. Esta profundidad o este tipo de perspectiva, conseguida gracias a la degradación del color,
se puede denominar perspectiva aérea. No solamente lo vemos en la superficie, sino que lo vemos también en las figuras, con cuyas sombras consiguen expresar su posición en el espacio. Vamos a describir ahora los personajes que aparecen representados en esta obra, antes de determinar cuál es el verdadero sentido de este cuadro. En primer plano, como ya hemos dicho, tenemos dos grupos de 3 personas. En primer lugar, nos centraremos con estas 3 personas y la que hay en el centro. Aquí, la infanta Margarita. Infanta significa princesa, es la hija del rey. Ella se encuentra acompañada de sus damas de compañía. A la izquierda tenemos a María Agustina Sarmiento y a la derecha tenemos a Isabel de Velasco. Ambas, como ya hemos dicho, son las damas de compañía, conocidas también como meninas. También en primer plano tenemos otras figuras, como por ejemplo esta de aquí, que representa a una mujer enana macrocéfala llamada Maribárbola. Y a su derecha al enano Nicolasito Pertusato y un perro mastín. Detrás de los personajes en primer término conversan, medio ocultos en la penumbra, la dama de honor de la princesa, Marcela de Ulloa, y un guardadamas. Ambas figuras eran acompañantes de la infanta y se encargaban de supervisarla y protegerla. En el extremo opuesto y detrás de un gran lienzo tenemos la mismísima figura de Velázquez, quien con una mano sostiene un pincel, mientras que con la otra sostiene la paleta. En principio parece estar dibujando a alguien mientras que el resto de personajes observan la escena. El hombre que aparece al final de la estancia se trata del aposentador de la corte, una persona que se encargaba de gestionar los aposentos reales. Era concretamente José Nieto. Y finalmente, representados o reflejados, mejor dicho, en este espejo de la pared del fondo, encontramos a las personas que realmente están siendo pintadas por Velázquez en esta escena, que son los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. Así termina la explicación de este cuadro y de todo el arte barroco español y andaluz. Espero que hayáis aprendido muchas cositas y que las pongáis en práctica a la hora de realizar las actividades de clase. Un saludo y que tengáis buen día.